La saga de la mariposa voladora. Derechos de autor 2025 por Víctor Josiel. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida, o transmitida en ninguna forma o por ningún medio incluyendo fotocopia, grabación, u otro medio electrónico o mecánico, sin la previa autorización del autor excepto en casos de pequeñas referencias, para uso no comercial, permitidos bajo la Ley de Derechos de Autor. Prefacio. Todos en algún momento de nuestras vidas, hemos estado expuestos a situaciones difíciles, que además de dolorosas, parece que no tienen solución. Estas experiencias sin embargo nos empujan a transformarnos, a salir de nuestra zona de comodidad y convertirnos en una persona nueva. Nuestros abuelos, o sabios de tiempos pasados, sabían que los cuentos, leyendas y dichos populares, encerraban una sabiduría trascendental que podían inspirarnos, guiarnos o darnos soluciones en momentos de angustia. Grandes terapeutas modernos como el Dr. Milton Erickson, utilizaba precisamente la riqueza de la metáfora para generar un cambio positivo en la vida de sus clientes. El propósito de esta historia es el de educar y motivar a través de las enseñanzas que la mariposa nos deja en su recorrido para alcanzar la cima de la montaña. Está dedicado a todos aquellos que con su ejemplo han sabido superar la adversidad en la vida y transformarse en una fuente de inspiración y guía para otros. El autor. Contenido. Capítulo 1 del sufrimiento a la libertad. Capítulo 2 el inicio de la jornada. Capítulo 3 el viejo árbol. Capítulo 4 los consejos del río. Capítulo 5 las mariposas de la noche. Capítulo 6 los pájaros negros. Capítulo 7 encuentro con el peligro. Capítulo 8 el testigo de los tiempos. Capítulo 9 en la oscuridad hay esperanza. Capítulo 10 la araña tejedora. Capítulo 11 el final de la jornada. Capítulo 1. Del sufrimiento a la libertad. Su pasado fue repugnante, oscuro, rastrero, decían los demás animales, no le dirijan la palabra porque hoy que ha cambiado, se cree la más bonita. La muy descarada abre sus alas al viento solo para mostrarnos los colores brillantes que ahora posee, con el propósito de darnos celos. Atrevida, hablaban los insectos entre ellos con mucho enojo. La mariposa recién salida de su capullo todavía estaba confundida a pesar de que dentro de ella, una alegría intensa y desconocida la inundaba. En su memoria todavía estaban frescas las imágenes del dolor que le había causado arrastrarse por el suelo, con su cuerpo tan pequeño y frágil, cuando apenas era una oruga. En esa época, recordaba con mucha tristeza, los demás animales querían comérsela o maltratarla, y tenía que constantemente esconderse porque solo veían en la mariposa un suculento bocado o un motivo de burla. En momentos de peligro los insectos que residían en el mismo lugar jamás le ayudaban, y la pobre oruga muy solitaria y triste, se escondía entre las rocas para protegerse de la lluvia y de otros compañeros del barrio, que a menudo se reían de ella. Un día se sintió morir, el dolor en su vida era tan grande que pensó que era lo mejor que podía pasarle, acongojada por ese sentimiento, se quedó quietecita colgada de la rama de un arbusto que le proveía un poco de sombra. Al poco tiempo la muerte la alcanzaba, todo su cuerpo se retorcía de dolor y lo único que le pedía a Dios, era que por favor pronto pasara esa terrible experiencia, y se la llevara al cielo donde creía que la vida es más tranquila. Con paciencia sufrió en silencio, no renegaba, no maldecía, no culpaba a los demás de su destino, solo se aferraba a la creencia de que algún día estaría junto a Dios, fuente de toda la creación. Finalmente, todo había terminado, el dolor fue reemplazado por una sensación de felicidad intensa, aquel lugar oscuro se comenzó a llenar de una luz maravillosa, que le inspiraba a alcanzarla. Debe de ser la luz de Dios, se dijo. Con gran esfuerzo decidió moverse en la dirección de aquella luminosidad que con sus destellos dorados la llamaba.
Muy alegre se dio cuenta que le era fácil moverse, sintió un nuevo cuerpo y una fortaleza que jamás imaginaría que poseía, y poco tiempo después, salió de aquel oscuro y limitado lugar, y sintiéndose libre quiso abrazar al viento. Para su sorpresa, ya no era un gusano oscuro y débil, sino que su cuerpo poseía alas que reflejaban destellos como el de un arco iris. El cielo azul se extendía ante sus ojos y el impulso de alcanzarlo llenó su alma. En un acto de fe, dio un salto hacia el vasto espacio frente a ella, voló y voló lejos de aquel lugar lleno de malos recuerdos, perdiéndose para siempre en el horizonte. Voló más lejos que nunca y alcanzó otros cielos, desde entonces solo se le recuerda como la gran mariposa voladora. Capítulo 2. El inicio de la jornada. Con su nueva vestimenta que irradiaba muchos colores, la mariposa voladora emprendió alegremente su jornada. A medida que subía más y más alto en el cielo, podía observar lo que una vez creyó ser su único mundo. Abajo, los insectos se quedaban boquiabiertos al verla volar tan alto. De la misma manera, las rocas y árboles se hacían cada vez más pequeños, hasta que todo parecía una insignificante mancha en el terreno. Su corazón le decía que debería seguir aquel horizonte. Todavía no sabía para dónde iba, pero su brújula interna la guiaba hacia un lugar desconocido donde sin saberlo le esperaban muchas aventuras. Cuando se elevó lo suficiente pudo divisar a lo lejos una hermosa montaña. Iré allí, pensó en silencio, y subiendo aún más alto se dio cuenta que el viento estaba a su favor, y hablando con él, le pidió que la ayudara. El viento le susurró al oído explicándole que en realidad sus alas habían sido hechas para complementarse mutuamente. No sabía si Dios había hecho primero al viento y luego las alas, pero el uno no podía existir sin el otro. Además le decía coqueteando con ella: ante tus alas tan hermosas, no tengo otra alternativa que llevarte donde tú quieras. La mariposa voladora se sintió muy alegre al encontrar en el viento un buen amigo. Esta cerró sus ojos y se dejó llevar por una corriente de aire tibia que el viento con mucha delicadeza le ofrecía. La mariposa no supo cuánto tiempo estuvo viajando, pero en lo que le pareció solo un instante, había llegado a la base de aquella majestuosa montaña que estaba poblada de una gran cantidad de árboles frondosos, cargados con muchas flores. La miel abundaba en aquel lugar paradisíaco, una fragancia deliciosa llenaba el ambiente. Comió un poco del exquisito néctar y decidió descansar. La noche caía y sabiamente pensó que después de aquel largo viaje, era mejor esperar hasta el día siguiente para continuar su búsqueda. Capítulo 3. El viejo árbol. La mañana estaba fresca, el sol surgía poco a poco entre las ramas de aquellos árboles frondosos creando una atmósfera de fiesta. «Buenos días», decían las flores. «Buenos días», contestó la mariposa. Intrigada por el respeto y educación decidió preguntarles: «¿Cómo se llama este lugar?». Las flores al ver el sol comenzaron a cantar ignorando a la mariposa. «El sol vida nos da, y en la noche bella, la luna muy serena, nos da felicidad». Continuaban todas cantando muy alegres. La mariposa voladora divisó a lo lejos un árbol muy viejo. El musgo colgaba de sus ramas cubriéndole casi completamente, dándole una apariencia de cansancio y sabiduría. La mariposa se acercó con mucho respeto. «Buenos días, señor árbol», le dijo. El árbol no contestó. El sol no había calentado lo suficiente como para que aquel ser reaccionara instantáneamente. Después de repetir el saludo y esperar un poco más, el árbol cobró vida. «Buenos días», dijo suavemente. «¿Cuál es el motivo de tu visita?», le preguntó. «Pocas veces vemos seres como tú. ¿Acaso eres una flor que aprendió a volar?». «No, señor árbol», contestó la mariposa, «no soy una flor que vuela, ellas solo son mis amigas, bueno, casi mis hermanas, son las que preparan mi comida, pero nos vestimos iguales, nos encantan los colores brillantes». «Ah, ya veo», dijo el viejo árbol con rostro de sorpresa. «¿A dónde te diriges?», le preguntó con mucha curiosidad. «Pues voy hacia la cima de aquella montaña, siento que mi destino se encuentra allí, es un impulso que no puedo evitar», le dijo con calma. La montaña,
le repetía el árbol, ¿y qué piensas encontrar en ella? Pues no sé, contestó la mariposa, solo tengo el impulso de llegar a ella. El viejo árbol pensaba para sí mismo, ¿por qué alguien quería hacer un viaje tan largo? Él había nacido allí donde se encontraba y era feliz, no sentía la necesidad de explorar otros lugares. Quédate conmigo, le pidió, me encantaría tenerte como mi compañía, hace mucho que no produzco flores, y tu presencia como una flor voladora alegraría mi existencia. Lo siento mucho, contestó la mariposa, debo de seguir aun cuando no conozca el camino. Pero puede ser peligroso, le insistió el árbol, he oído que los que se atreven a hacer ese viaje jamás regresan. La mariposa no estaba convencida, le pidió de nuevo alguna ayuda, por ejemplo, si había oído de alguien más de cómo llegar a la cima. Está bien, sigue el río, contestó el árbol después de un largo silencio, sé que su madre está allá en lo alto de la montaña, te llevará hasta tu destino, dijo cerrando sus ojos con mucha tristeza. Capítulo 4. Los consejos del río. La mariposa alzó el vuelo para descubrir el río, el bosque tenía muchos árboles y aún desde lo alto se hacía difícil encontrarlo, sin embargo, ella analizaba, si hay plantas, flores, árboles tiene que existir agua, sin ella nadie sobreviviría. La mariposa buscó y buscó hasta que a lo lejos vio un reflejo, apenas era un hilo plateado que se movía graciosamente en la tierra. Descendió rápidamente y encontró aquella fuente de agua que producía un hermoso sonido cuando golpeaba las rocas. La mariposa nunca había visto un río, era algo bello, sus aguas cristalinas fluían armoniosamente aun cuando éste encontraba obstáculos. Bebe, bebe, le decía tan pronto vio a la mariposa acercarse, la mariposa dudaba, jamás había bebido de un río, su única fuente de nutrición eran las flores. Bebe, bebe, le repetía con insistencia. Perdone señor río, no tengo ni sed ni hambre, además ¿cómo puede usted permitir que yo le quite algo de su cuerpo? Muy divertido, exclamó el río evidentemente lleno de muy buen humor, tú no puedes quitarme nada, sin mí, tú no estarías viva, yo soy el agua que transporta la esencia de la vida, Dios me dio la tarea de nutrir a todos los seres, no le pertenezco a nadie, no hay obstáculos que no pueda superar, si alguna vez estoy quieta en un lago es porque así lo deseo, puedo transformarme en una nube y volar más alto que muchas aves, puedo ser más dura que una roca, o asumir cualquier forma en un recipiente, soy ágil, fluida, alegre, sin mí la vida no sería posible. La mariposa sorprendida por aquella sabiduría comprendió que efectivamente, aún en su recorrido, el río al enfrentarse a muchos obstáculos que incluían rocas de todos los tamaños, o troncos de árboles caídos, en lugar de quejarse producía música, una señal de que era feliz. Es tan agradable ese sonido pensó, el fluir del agua la relajaba y la ponía todavía más reflexiva. Señor río, gracias por sus consejos, solo quiero preguntarle si usted puede guiarme hasta la cima de esta montaña, no sé por qué, pero tengo un profundo deseo de alcanzarla. El río muy contento de poder ayudarle dijo. Sigue mi cuerpo, yo conozco el camino, pero no me juzgues cuando veas que a medida que subes al tope de la montaña me vuelvo más pequeño, es que en la cima vive mi madre, y por supuesto los hijos nacemos así, pequeños, casi invisibles, pero al seguir nuestro destino y alejarnos de ella crecemos y nos volvemos fuertes, yo cuando llego al mar que es mi destino final soy un río muy poderoso, pero en la cima soy apenas un niño. La mariposa voladora pensó en un instante en su propia madre, no recordaba los arrullos, el cuidado amoroso, su vida pasada. ¿Dónde estará ella? Se preguntó un tanto desconcertada. Capítulo 5. Las mariposas de la noche. La mariposa no sabía lo que realmente le esperaba, lo que hasta el momento conocía era muy hermoso, había muchas flores, plantas, el árbol viejo, el río. Siguió volando hasta que decidió pasar la noche en el hueco de una roca que encontró muy acogedora, la noche era iluminada por una hermosa luna y se acordó de sus amigas las flores, que sin duda cantaban, el sol vida nos da, y en la noche bella,
la luna muy serena nos da felicidad. Cansada se quedó dormida por un largo tiempo solo para ser despertada por un ruido extraño. Rash, 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 rash. Algo se movía entre las hojas secas que había en la cueva y le servían de cama. Rash, 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 rash. El sonido se oía más cercano. Abrió sus ojos, pero no percibía la causa del sonido. Tenía tanto tiempo de no sentir miedo, pero algo la inquietaba. Finalmente, y muy cerca de ella, descubrió unos grandes ojos que la veían con curiosidad. La mariposa sobresaltada se enfrentó a un enorme gusano de colores oscuros que se confundía con la noche. Sus ojos brillaban como si ardiera dentro de ellos una llama rojiza. ¿Quién eres?, preguntó tímidamente la mariposa. Encontré un ángel, dijo el gusano muy emocionado al ver a la mariposa. Qué gusto me da conocerte, siempre me habían contado que existían los ángeles como tú, vestidos de muchos colores. ¿Un ángel?, se reía la mariposa. Sí, dijo el gusano, mis hermanas mayores vuelan como tú, pero no tienen tan lindos colores, sus alas son café y negro, si te asomas un poco las observarás afuera danzando a la luz de la luna. Ellas me han prometido que algún día, si me porto bien y veo un ángel, podré volar como ellas. La mariposa sacó su cabeza por el agujero y efectivamente, vio manchas que parecían mariposas volando bajo la luz de la luna. Se acercó a ellas y observó a un grupo de criaturas que, además de tener colores oscuros, su cuerpo estaba cubierto con algo que parecía lana. Hola, le dijeron. ¿Eres un ángel?, le preguntaron de nuevo. Un ángel, volvió a responder con sorpresa. Sí. Le contestaron, dicen que los ángeles tienen esos colores, nosotras solo vivimos en la noche, y cuando sale la luna nos juntamos para jugar. La mariposa se dio cuenta que efectivamente era diferente a ellas, sus cuerpos eran regordetes, y poseían alas y patas más pequeñas. No, exclamó la mariposa con pena, de ninguna manera soy un ángel, solo diferente. Yo vivo de día y el sol me regaló estos colores, ustedes viven de noche y la luna las viste con esos colores, solo es cuestión de gusto, tratando de explicarse, tambaleante y no muy segura de lo que decía. ¿Y cómo es el día? A nosotros nos es difícil estar despiertas cuando hay sol, pero, ¿crees que si hacemos un esfuerzo cambiaríamos nuestra ropa por unas más coloridas? No lo creo, dijo la mariposa. Pienso que lo importante no es cómo nos vemos sino estar felices con lo que somos. El gusano que encontré en la cueva, por ejemplo, desearía ser una de ustedes. Como ven, cada uno tiene que estar contento de acuerdo con los planes del Creador. Ya veo, exclamaron con sorpresa, conociste a ese asqueroso gusano, le hemos dicho que puede volar, pero no quiere, es un haragán, te lo regalamos, llévatelo. Se reían con burla aquellas criaturas de la noche. La mariposa se dio cuenta que estaba allí con un propósito, recordó sus propios miedos, su transformación dolorosa y regresó a la cueva a consolar al gusano. Se acercó pensativa y lo vio con mucha ternura. «¿Has regresado?», exclamó muy alegre el gusano, «saliste volando tan rápido, creí que me odiabas». La mariposa comenzó a contarle su propia historia, de las burlas y el miedo al rechazo. «Vaya, qué cuento», le dijo el gusano, «sabes, yo también me siento raro, no me gusta vivir arrastrándome, mi pancita me duele». La mariposa le dio la noticia que realmente no era un gusano, sino una mariposa de la noche, lo único que todavía él no lo sabía. «Me haces reír», dijo el gusano, «no puedo creer que sea una mariposa de la noche, sí que tienes buen humor, no hay que dudarlo, eres un ángel, me has hecho sentir contento». La mariposa le dijo que cerrara sus ojos, que descansara, que imaginara que dentro de él existían unas alas, que su cuerpo cambiaba poco a poco. La voz dulce de la mariposa hizo que el gusano cayera en un profundo sueño. Poco tiempo después, la mariposa también quedaba placenteramente dormida esperando el nuevo amanecer. Al día siguiente, la luz del sol la despertó con regocijo. Grande fue su sorpresa al ver que el gusano ya no era gusano sino un capullo que vivía la transformación, el cambio absoluto para ganar sus alas.
Satisfecha, dejó el lugar sabiendo que había hecho una buena obra. En algunas ocasiones pensaba, solo necesitamos que alguien nos dé unas pocas palabras de aliento para mejorar nuestras vidas, se repetía muy contenta. Capítulo 6. Los pájaros negros. Siguió su camino empujada por la mañana que estaba fresca y olorosa, volaba y volaba hasta que dejó la zona verde y colorida de las faldas de la montaña, comenzó a entrar en un área que no le agradaba, la vegetación se ponía amarilla, oscura, los árboles sin hojas aparecían más a menudo. La tarde caía y sabía que tenía que descansar en algún lugar, el terreno se veía un tanto desolado, pero siguiendo la ruta del río decidió quedarse cerca del agua en unos arbustos que todavía mantenían su verdor. La noche cayó rápidamente, la luna todavía irradiaba luz y eso le dio un poco de consuelo. Muchos sonidos desconocidos comenzaron a llenar el ambiente, el cielo se cubrió de seres para ella desconocidos y aterradores. Aun cuando intentó pasar desapercibida, fue descubierta por una enorme rata, sus ojos rojos amenazantes brillaban como dos carbones encendidos, se le acercó a la mariposa y observando sus muchos colores, comprendió que no era de esa zona. La rata se le acercó silenciosamente, la mariposa no movía sus alas tratando de ocultarse. No temas, le dijo la rata, yo solo como cereales, frutas y granos, hace mucho tiempo que mi raza decidió ser vegetariana, por aquí los únicos enemigos pueden ser los pájaros negros de la noche oscura. La mariposa suspiró con alivio, le intrigaba eso de los pájaros negros de la noche oscura, le parecía un nombre largo y extraño. Sí, le dijo, esta zona antes de que llegaran esos seres era igual de hermosa como la que tú conociste en las faldas de la montaña, todos los animales y plantas vivían en armonía, la comida era abundante y nos sentíamos seguros, pero todo cambió con la invasión de los pájaros negros de la noche oscura. La mariposa escuchó atentamente, cualquier información podía servirle para llegar a la cima. La mariposa le confió que tenía que llegar a lo más alto de la montaña, era una cita con el destino, le confesó. La rata se lamentó diciéndole que su viaje era imposible, a menos que puedas ocultar tus colores eres una presa fácil, le dijo con tonos de angustia. Tú eres demasiado brillante y aún en el día que es cuando esos pájaros hambrientos duermen te podrían rastrear y comer. La mariposa no se daría por vencida. Su espíritu se había fortalecido lo suficiente como para enfrentarse aún a la muerte. Tengo que llegar no importa lo que haga, le dijo. La rata al darse cuenta de la valentía y deseo tenaz de aquella criatura decidió ayudarle. Ven conmigo, le pidió en voz baja. Volando, le preguntó la mariposa. No, le contestó, es muy peligroso. Viajaremos por los túneles que nosotros usamos, es la única forma segura de llegar a nuestro destino. La mariposa con mucho esfuerzo comenzó a seguir a la rata, algunas veces los espacios eran tan chicos que le tocaba caminar arrastrada, la rata con paciencia la esperaba, sin saber a dónde y cómo, siguió a su nueva amiga hasta una caverna muy grande. Aquí es donde todas vivimos, le dijo la rata, conocerás a mi esposa e hijos, sin duda que será una gran sorpresa para ellos. Efectivamente, al llegar a la caverna todas las ratas estaban asombradas, no creían que pudiese existir un ser con tantos colores, hacía mucho tiempo que las flores habían desaparecido de esas tierras, y ellos ya habían olvidado inclusive los nombres de los colores como rojo, verde, violeta, rosado, amarillo, dorado, solo los nombres como gris, café, negro, azul, quedaban en sus memorias. El recibimiento que tuvo fue como la de un héroe, las ratas saltaban de alegría porque ellas creían en una profecía que ya había cumplido 100 años, había sido dada por una rata sabia, la última en recordar los colores. La profecía decía, cuando los colores lleguen volando, la tierra estará cambiando, y el que ayude al que traiga alegría, verá un mejor día. Las ratas ancianas se congregaron para decidir si la llegada de aquella criatura era la profetizada por sus antepasados, todas tenían que estar de acuerdo, pero el voto era secreto. Después de un corto debate llegaron a la conclusión que aquella criatura cumplía con las señales necesarias y habría que ayudarla.
El éxito de su jornada también dependía de que la sociedad de las ratas sobreviviera. Llamaron a la mariposa y le dieron un nuevo título, Gran Mariposa Voladora Embajadora de las Honorables Ratas. Ella, al verse en esa posición, se sintió más animada a continuar su búsqueda. Sabía que ahora muchos seres dependían del éxito de su aventura. Dentro de la caverna había fiesta. Todas las ratas grandes y chicas celebraban la llegada de la mariposa voladora. Los ancianos crearon una comisión especial para ayudarle a llegar a la cima. Ahora era una representante de la comunidad, un personaje especial. Consultaron entre ellos y llegaron a la conclusión que la única manera para que la mariposa hiciera esa travesía era quitándole los colores de sus alas, cubrirla quizás con un color oscuro para que los temibles pájaros negros la confundieran con las mariposas nocturnas. A ellos no les gustaba el sabor de esas criaturas, su pelusa, su forma, les causaba repugnancia y con los años habían aprendido a ignorarlas. El único problema era, ¿con qué cubrir las alas? Las arañas, que eran vecinas de las ratas y que se llevaban muy bien, se ofrecieron a tejerle un nuevo vestido. No, dijo la rata mayor, el color de ese hilo, aunque suave y liviano, es de color plata, se verá igual de luminosa, así que agradeciéndole a las arañas por sus buenas intenciones decidieron buscar otra alternativa. Tengo una idea, dijo una de las ratas jóvenes que era aventurera. Del otro lado del bosque seco hay un viejo gnomo que vive solo. Todos los días a la misma hora hace un fuego para tomar un té que lo mantiene sano. Luego apaga las brasas y quedan trozos de carbón que podríamos usar para crear un polvo negro y cubrir a la mariposa. La idea tuvo una aprobación unánime y autorizaron a la rata joven para que fuera el guía de la expedición, que estaría llena de peligros, porque el gnomo tenía un gato feroz que le gustaba echarse cerca del fuego, aunque estuviera apagado. Miau, qué tibio, qué rico, Miau disfrutaba al revolcarse en las cenizas. El grupo de las ratas jóvenes divisaron un plan. Tendrían que cavar 2 túneles, uno que terminara bajo el fuego apagado y otro que estuviera a unos pies de distancia de él. Una de las ratas, la más veloz, saldría del túnel que estaba alejado para llamar la atención del gato, mientras las otras abrirían un agujero justo debajo de los carbones, en el mismo momento que el gato perseguía a otra rata para desviar su atención. Sabían que un solo carbón de tamaño regular sería suficiente para cubrir completamente a la mariposa. El plan se llevó a cabo. Las ratas salieron en la madrugada para poder cavar los 2 túneles y esperar que el gnomo hiciera su té. Se dieron cuenta que el gato, que tenía fama de feroz, ya no tenía la agilidad de antes. El comer y el dormir le había creado sobrepeso. Su apariencia blanquecina por revolcarse en la ceniza era causa de risa para aquellas jóvenes ratas. Una de ellas hasta se dio el lujo de jalarle los bigotes. El gato lloró y se refugió con su amo. Triunfantes llegaron de regreso a casa con un carbón muy bueno, comenzaron a transformarlo en un polvo fino, hicieron pruebas y contentos veían cómo los colores de la mariposa se ocultaban. Ahora había que pensar cuál sería la mejor hora para atravesar el resto del bosque seco y llegar a la zona alta, donde los pájaros negros de la noche oscura no se atrevían a subir. El clima allí cambiaba demasiado rápido. Algunas veces era húmedo, otras veces frío. De repente se llenaba de neblina que podía confundir hasta el más experimentado viajero. Muchos que habían querido llegar a la cima se habían perdido precisamente en esa zona. La confusión que creaba ese ambiente era tan grande que algunos decidían regresar, mientras de que otros lamentablemente terminaban en el fondo de un enorme barranco. El plan ya estaba diseñado. Un grupo de ratas viajarían con la mariposa hasta sacarla de esa zona. Ella tendría que salir volando y ellos la vigilarían desde el suelo. Escogieron la noche cuando ya no había luna. Una rata vigilante observaba el cielo. Los pájaros negros de la noche oscura eran difíciles de detectar. Solo la vista especializada de esa rata podía reconocer pequeños cambios en el ambiente que le indicaban la presencia de esos seres. Caminaron deprisa. De vez en cuando el grupo se detenía para orientarse y descubrir si algún pájaro estaba cerca. Todo iba a la perfección, así que viajaron durante toda la noche y casi al amanecer ya estaban en la frontera de aquella zona aún más peligrosa. Exhaustos descansaron bajo un arbusto.
Ya siendo de día la mariposa se sintió más segura, el grupo rodeó a la mariposa que todavía estaba cubierta con el polvo negro y le desearon suerte, se despidieron de ella y todos sus acompañantes se marcharon. Capítulo 7. Encuentro con el peligro. La mariposa comenzó a volar cerca del suelo. El clima en ese lugar era realmente extraño, una lluvia fina comenzó a caer limpiando el carbón que la cubría y sus alas brillaron de nuevo. Los rayos del sol se reflejaban en su cuerpo y junto a los miles de gotas finas que flotaban en el ambiente generaban un hermoso arco iris alrededor de ella dándole una apariencia mágica. Decidió descansar sobre la única flor roja que parecía había surgido de la nada. Comenzó a soñar como recordando buenos momentos, aunque en su pasado lejano jamás los había tenido, en su sueño volaba sobre un campo infinito de flores con un grupo de muchas mariposas. Sumergida en ese estado, no se había dado cuenta que un pájaro negro de la noche oscura la observaba desde lejos, a pesar de que ellos no se atrevían a entrar en esa parte de la montaña. La mariposa apenas se encontraba en el principio de la zona alta y era común que los pájaros rondaran por el lugar, buscando víctimas desorientadas. El brillo de la mariposa era atractivo, y el pájaro estaba hipnotizado por aquellos colores iridiscentes que hacía mucho tiempo habían desaparecido del bosque seco. El pájaro se le acercó con mucho cuidado, la mariposa seguía dormida. En ese instante podía haber perdido su vida en las garras de aquel animal y jamás lo hubiera notado, ya que estaba completamente inmersa en su sueño. El pájaro de la noche oscura se acercó lo suficiente a la mariposa como para comérsela, pero un dilema surgió en su mente: ¿qué es más sabroso, observar el espectáculo de luces y colores o comérmela de un solo bocado? ¿Me la como? ¿No me la como? ¿Me la como? ¿No me la como? Repetía girando la cabeza de lado a lado mientras observaba a la tranquila mariposa y así pasaron varios minutos. Al final su naturaleza salvaje pudo más que la belleza, y levantando su cuello y abriendo su pico enorme se lanzó hacia su presa. Un microsegundo antes que la muerte golpeara a la mariposa, una valiente rata con sus dientes filosos le cayó al cuello de aquel pájaro negro y ambos rodaron por el suelo, envueltos en una feroz lucha. La rata era joven y ágil, hirió gravemente al pájaro y éste salió huyendo aterrorizado. La mariposa apenas se había dado cuenta de lo que había sucedido. La rata joven, intuyendo peligro, había decidido regresar llegando en el momento justo. «Creo que sería mejor si te acompañara», le dijo la rata, «no me gustaría que fallaras en tu misión de alcanzar la cima», recordando en su mente la profecía: «Cuando los colores lleguen volando, la tierra estará cambiando, y el que ayude al que traiga alegría, verá un mejor día». La mariposa agradecida aceptó la ayuda. «Dos son mejor que uno», pensó, «yo exploro el aire mientras él lo hace en la tierra, y sin aliados es más difícil el avance», reflexionó muy agradecida para sus adentros. Capítulo 8. El testigo de los tiempos. Ambos partieron con mucha precaución. El consejo de no apartarse del río había sido de gran ayuda porque en muchos momentos, al caer una neblina espesa, el sonido del agua era lo único que los guiaba. Comenzaron a avanzar cuesta arriba. El río sin embargo se hacía más angosto y la neblina se mantenía. Siguieron su camino con mucha persistencia hasta que finalmente el paisaje cambió. La neblina se esfumó y apareció ante ellos unas grandes y antiquísimas rocas que parecían testigos del tiempo. Lo imponente de esos grandes monolitos los impresionó, y de todos ellos había uno que era el más grande que impedía que continuaran. Exploraron y no encontraron por ningún lado una posible entrada. Desesperados se quedaron quietos tratando de encontrar una solución. La mariposa pensó que, si quizás le hablaba a la roca, ésta los oiría. Ella le contaría su historia, sus aventuras, y lo cercano que estuvo a la muerte. Subió lo más alto que sus alas le permitían tratando de descubrir el corazón de aquel antiguo ser. Ya cansada, encontró un hueco, imperceptible para otros, pero no para ella. Se quedó en silencio tratando de escuchar algún sonido. Debe tener corazón, se decía, todo lo que ha hecho el Creador debido a que surgió de él, tiene conciencia. Confiada sin saber si la roca escuchaba, comenzó su relato.
por momentos se sentía triste, y en otras ocasiones alegre. El tiempo pasaba y la tarde caía sin piedad. La mariposa podía ver a lo lejos el sol dorado que se escondía entre las colinas lejanas haciéndola suspirar. Ella sin parar continuó contando su historia. Después de un tiempo terminó su relato, las lágrimas llenaron sus ojos y sin darse cuenta, cayeron y humedecieron la roca. Sorpresivamente y en la lejanía creyó escuchar un sonido, al principio leve, pom pom, pom pom, pom pom, hasta que claramente comprendió que era el sonido de un corazón. La roca despertaba de tan largo sueño. Un pequeño movimiento asustó a la rata que todavía estaba abajo sin saber qué lo que pasaba. El gigante de piedra cobró vida, y tomando a la mariposa delicadamente en sus manos, la levantó para poder admirarla. «¡Qué bonita eres!», le dijo la roca sonriendo. «Gracias, muchas gracias por despertar», contestó la mariposa muy alegre. «Me ha conmovido tu relato, has logrado que despierte después de mucho tiempo, tus palabras sinceras han hecho lo casi imposible, en el pasado otros han tratado de escalarme sin éxito, han querido destruirme para que me quite del camino, han usado ira, luego maldicen, gritan, pero sin resultados. No se dan cuenta que mis raíces son profundas, yo sostengo a la montaña, soy el hijo predilecto de la tierra, en mí se esconden tesoros que solo pocos pueden descubrir». «Gracias», le dijo la mariposa de nuevo, «¿cómo es posible que me hayas escuchado? Soy tan pequeña». «Probablemente eres chica», contestó la roca, «pero tu corazón, tu dulzura y sobre todo tu persistencia de querer llegar a la cima me conmovieron. No se necesita ser grande para lograr grandes cosas», le dijo animándola. La rata por su buen sentido de orientación había encontrado a la mariposa, se mantuvo alejado temiendo interrumpir. La roca sin embargo hacía mucho que lo había descubierto. «Acércate», le dijo, «tú eres un digno acompañante de esta viajera, tu lealtad y sinceridad tampoco tienen límites». La mariposa no pudo encontrar mejor aliado. La mariposa y la rata estaban felices, la roca les describió el camino. «Suban un poco más, arriba de mi corazón descubrirán un túnel pequeño que he abierto solo para ustedes, este los llevará hacia una enorme caverna. Allí encontrarán un abismo que parece imposible de cruzar, sin embargo, aún en medio de la oscuridad hay esperanzas». La roca somnolienta volvía a quedar callada, sin duda pasarían otros miles de años para que despertara a menos que, alguien con dulzura, pudiera hacer vibrar de nuevo aquel corazón de piedra. Capítulo 9. En la oscuridad hay esperanza. Atravesaron por el túnel tal como lo había dicho la antigua roca, y llegaron a una enorme caverna. La luz apenas se filtraba desde lo alto. Sabían que tendrían que atravesar ese enorme abismo negro que se interponía entre ellos para alcanzar el otro lado que tenía una salida hacia la cima de la montaña. La mariposa tenía alas y podría arriesgarse a volar, aunque también existía la posibilidad de tomar otros túneles que la llevarían más dentro de la tierra. La rata por el contrario tenía la capacidad de oler aire fresco aún en medio de aquella oscuridad, pero el abismo parecía insondable. Con cuidado comenzaron a descender buscando quizás un puente de roca, si es que existía. La mariposa decidió estar cerca de su amigo cabalgando sobre su espalda. El terreno era resbaladizo y la joven rata caminaba con precaución. Llegaron a un punto donde la oscuridad era tan profunda que se detuvieron, una sensación de frío llenó el ambiente. De pronto, sin esperarlo, la rata se resbaló y la mariposa quedaba en el aire escuchando el lamentable grito de terror cuando alguien cae sin control. La mariposa paralizada se dio cuenta que su leal amigo había desaparecido en las profundidades. ¿Qué haría sin su ayuda? Entonces, llenándose de valor, decide descender con la esperanza de poder encontrarlo, y a ciegas comienza su búsqueda. Después de un largo rato descendiendo y algunas veces golpeando sus alas en el acantilado, percibió en el fondo una tenue luz azulada. Ella descendía con cautela, pero sin embargo más bien parecía que en lugar de bajar volaba hacia un cielo lleno de estrellas. Esa visión la intrigó. También escuchó el sonido de gotas de agua que caían desde lo alto dentro de la montaña. Cuando descendió fue inmediatamente rodeada de aquellas lucecitas, eran luciérnagas que brillaban como velas en la noche.
¿Qué haces aquí?, preguntaron todas en grupo como si fueran una sola persona. Busco a mi amigo que resbaló desde lo alto, respondió. Qué pena, sin duda ha perdido la vida, contestaron de nuevo al unísono. No, dijo la mariposa llena de esperanzas, sé que es muy fuerte y ágil, ayúdenme a buscarlo por favor. Las luciérnagas brillaron aún más juntándose todas para formar una estrella. La luz era suficiente para ver a su alrededor. Cerca de allí observó que las gotas de agua que caían venían desde lo alto de la caverna formando un incipiente río. Se acercó más y vio a la rata yacer a un lado del riachuelo totalmente inconsciente. Rápidamente lo auxilió dándole aire batiendo sus alas. La rata poco a poco abrió sus ojos para finalmente levantarse. ¿Te encuentras bien?, preocupada le preguntó la mariposa. Sí, solo un poco cansado, un poco dolido. En mi descenso pude usar mis garras para detener la caída. No te preocupes, estoy acostumbrado a esto, es mi deporte favorito, le dijo en tono de broma para aliviar la preocupación de la mariposa. Las luciérnagas curiosas se le acercaban hablando con admiración. Muy pocos podrían sobrevivir una caída como esa, sin duda que también puedes volar, repetían inocentemente y brillando con alegría. El río que apenas nacía les llamó diciendo, bebe bebe, la mariposa recordó la conversación con el río al principio de su aventura, había usado las mismas palabras. ¡Qué increíble! Así que este es el lugar de tu nacimiento, exclamó la mariposa. Sí, contestó con una voz de niño, las gotas que ves caer me nutren, es la esencia de mi mamá que me ayudarán a crecer fuerte, explicaba pronunciando algunas palabras con dificultad. Tomen un poco de mi agua, les dará vitalidad, aquí esta agua es más buena que nunca, soy agua que renueva la vida, les dijo sonriendo con inocencia y balbuceando al mismo tiempo. Ambos tomaron un poco de aquel líquido que irradiaba energía, y como por arte de magia la rata recobraba su salud y la mariposa brillaba tanto o más que las luciérnagas, comprendiendo que el agua era el único sustento de sus salvadoras. La mariposa recordó las palabras sabias de la roca, aún en medio de la oscuridad hay esperanzas. Capítulo 10. La araña tejedora. El reto ahora consistía en ascender de nuevo por aquellas rocas. Las luciérnagas viajaron con ellos guiándolos con su luz, la mariposa y la rata completamente recuperadas estaban con los ánimos muy elevados. La rata podía sentir el aire fresco que se colaba desde lo alto de la montaña. Salieron de aquel abismo oscuro y llegaron a una plataforma la cual era sutilmente iluminada por un agujero que era la salida de aquella caverna. En este punto sus amiguitas luminosas regresaron al riachuelo, no podían vivir sin él, era su fuente de vida y ellas a cambio le proveían compañía, ya que el pequeño río necesitaba atención como la de un niño. ¡Suerte!, le gritaron las luciérnagas al mismo tiempo que se alejaban formando un corazón de luz. Los dos aventureros tenían que analizar la manera más segura de salir de aquel lugar. La rata observó a una vieja y enorme araña en una de las rocas. Se acercó para conversar sabiendo que muchos años atrás las dos comunidades se habían convertido en aliados. La araña no le dio importancia a la presencia de la rata, estaba más interesada en cazar una mosca que rondaba por el lugar. Señora araña, le insistía la rata, ¿podría usted ayudarnos a llegar hasta aquel hueco? ¿Y para qué?, finalmente les contestaba. Pues tenemos que llegar a la cima, mi amiga la mariposa tiene una misión importante que cumplir, le explicó en voz alta, ya que la araña por su avanzada edad le costaba escuchar. La mariposa estaba pendiente de la negociación de su amigo, no quería intervenir respetando la relación de muchos años entre ambos pueblos. Pues mire señor rata, le dijo, estas rocas son muy resbaladizas, solo nosotras somos expertas en movernos sobre estos terrenos, sin mis pies nadie podría subir. Pues présteme sus pies, le pidió la rata en broma. ¡Ay!, saltó la araña imaginándose sin pies, es cierto que tengo 8, pero a todos los quiero por igual, y no podría darle ninguno, me harían falta, contestó la araña un tanto asustada. La rata insistía.
Ayúdenos, sé que usted tiene experiencia en estos terrenos y algo se le podría ocurrir. La araña se quedó pensativa, finalmente le dijo. Quizás le puedo tejer unos zapatos con mi hilo especial, soy experta en tejido, sabe, no hay nadie en mi ciudad que lo haga mejor que yo, se expresaba con mucho orgullo, pero últimamente siento que me faltan energías, la edad me está afectando, mis patas no son como las de antes. La mariposa intervino creyendo tener una solución. Bueno, ¿qué tal si le consigo medicina?, le dijo acordándose de las aguas sanadoras del riachuelo, pero eso implicaba descender de nuevo y acarrear de alguna forma un poco de aquel líquido. A la araña le pareció un intercambio justo, la rata objetó a la mariposa porque descender representaba un viaje peligroso, pero también estaba consciente que con los zapatos que la araña le tejiera, le sería más fácil escalar aquellas resbaladizas rocas. La mariposa puso manos a la obra, encontró por allí una hoja que había caído desde lo alto y que tenía forma de un recipiente, sabía que aún con solo una gota de agua sería suficiente para sanar a la señora araña. La mariposa descendió de nuevo, todavía conservaba el brillo y el camino se le hizo más fácil, al llegar al fondo las luciérnagas se alegraron. ¿Dónde está la rata? ¿Dónde está la rata?, preguntaron al mismo tiempo, parecía que también para ella se había convertido en un héroe. Solo vengo por agua, les comentó. El riachuelo la escuchó y de nuevo le decía. Bebe, bebe, ella agradecida bebió de nuevo y puso en su hoja un poco de agua para llevárselo a la araña, las luciérnagas igualmente la acompañaron hasta donde se sentían cómodas y se despidieron de nuevo, esta vez formando un doble corazón de luz. La mariposa regresó y la araña bebió aquel líquido precioso, milagrosamente, su cuerpo se rejuveneció, sus ojos cobraron vida, la artritis que le molestaba desapareció por completo. Rápidamente se puso a trabajar tejiendo los zapatos de la rata, la mariposa viajaría de nuevo cabalgando sobre el lomo de su amigo para no separarse. La araña le regaló un bello tejido a la mariposa para que no pasara frío, a medida que se asciende, la temperatura baja, le dijo con un guiño y sonriéndole con agradecimiento. Ambos partieron muy bien equipados, efectivamente los zapatos hechos de ese hilo especial le permitían adherirse a las rocas fácilmente, subieron y subieron siguiendo la luz de aquel hueco hasta que finalmente salieron de nuevo a lo alto de la montaña. Capítulo 11. El final de la jornada. Al salir lo primero que hicieron fue respirar profundo, ambos disfrutaron el aire fresco, el colorido y variedad de árboles en aquel lugar, finalmente estaban en la parte alta de aquella montaña que irradiaba paz y alegría. Encontraron un camino que placenteramente los estaba esperando, ellos confiados en su intuición lo siguieron. Poco a poco fueron descubriendo una gran cantidad de animales de todo tipo, que descansaban, comían o dormían en aquel atractivo bosque. A lo lejos divisaron lo que parecía ser una ciudad de humanos, los edificios eran altos, de paredes blancas y adornadas con muchos detalles de colores, su instinto los llevó hacia esa zona. Ya cerca, vieron una hermosa entrada, extrañamente era una gran puerta que estaba hecha de otras puertas de diferentes tamaños, desde la más chiquita hasta la más grande como en un juego de muñecas rusas. Se acercaron con curiosidad y delante de ellos apareció un duendecillo que los saludó efusivamente. Bienvenidos, les dijo, finalmente llegaron. ¿Nos esperabas?, preguntó la mariposa. Claro, dijo aquel diminuto ser vestido con muchos colores, cuando alguien pone sus ojos y corazón en esta montaña, el gran maestro del sueño nos avisa y hacemos todo tipo de preparaciones para su recibimiento. La mariposa no quiso preguntar más, la rata tampoco, y el duendecillo abrió la puerta más chica de todas ellas para dejarlos pasar. Inmediatamente entraron en un largo pasillo, el duendecillo los llevó hacia unas habitaciones para que descansaran. A la rata le tocó algo parecido a un granero, allí había cereales de los más apetitosos. A la mariposa le asignaron un cuarto que tenía un hermoso jardín con una gran variedad de néctares de flores de diferentes sabores. Había de chocolate, otra de fresa, mango, etc.
El duende los dejó descansar, no sin antes avisarles que el día siguiente a las 8 de la mañana tendrían que asistir a la plaza principal donde les darían la bienvenida oficial. Descansaron completamente, el viaje había sido arduo, peligroso, y apenas habían comido. Tu, sonaba una trompeta, kikirikiki, cantaba el gallo. Al levantarse y salir al pasillo se dieron cuenta que no eran los únicos desfilando hacia la plaza de un edificio que realmente parecía un castillo. Llegaron a un espacio muy amplio donde vieron que seres de todo tipo se habían reunido, para escuchar al gran maestro del sueño que apenas se despertaba. Bostezando un poco saludó al grupo, «Buenos días». Les dijo, «Buenos días», contestaron todos. Algunos de ustedes sin duda acaban de llegar, tendrán muchas preguntas y es mi deber de darles respuestas, como les dijeron a la entrada, soy el señor del sueño, bueno, para serles sincero realmente no duermo, en las noches es cuando más trabajo. Cada uno de ustedes han tenido un sueño, continuaba, pero es un sueño especial, yo lo llamaría un anhelo, y era el de llegar hasta este lugar, cuando ese anhelo surge en ustedes inmediatamente se comunica conmigo. Así conozco de su llegada, ese anhelo no es cualquier pensamiento, es algo que surge desde lo más profundo de su corazón, algo tan fuerte que no les importaría perder la vida para alcanzarlo. Todos escuchaban con atención, la mariposa lo había vivido y sabía lo que el gran maestro explicaba, la rata tenía un anhelo adquirido por el deseo de ayudar a la mariposa, pero también era igual de válido. Ahora, seguía diciendo a los recién llegados, se les asignará un guía, los llevarán a otros caminos donde terminarán su jornada, dijo bostezando fuertemente para finalmente caer rendido en su cama. La noche era el día y el día la noche, para aquel gran maestro. La mariposa se inquietó, ¿dónde iremos?, reflexionó para sus adentros. Dos seres se acercaron a ellos, hasta ese momento no se había separado de la rata, pero su intuición le decía que para ambos era el final del camino, el guía de la rata era otro duende más grandecito, pero con facciones de rata, a la mariposa le llegó un hada con enormes alas de muchos colores iridiscentes al igual que una mariposa. Ahora cada uno sigue por rumbos distintos, les explicaron, los dos han cumplido una gran misión, pero sus destinos son diferentes. La mariposa no entendía y pidió que le aclararan más, bueno, primero quizás querrás oír lo que le digamos a tu amigo la rata, normalmente no se hace frente a otros, pero en esta ocasión creo que es importante que ambos escuchen ya que los dos han hecho este viaje juntos. La rata tiene que regresar a casa, le dijeron, no tendrá que hacer el recorrido solo, nosotros lo ayudaremos. Pero es importante que esas tierras que han sido invadidas por los pájaros negros de la noche oscura, recuperen su antigua gloria. Hace mucho tiempo que deseábamos que alguien tuviera el anhelo de cambiar la condición lamentable de ese lugar, pero nadie se había animado. Solo la llegada de la mariposa iluminó la mente de las ratas y las llenó de esperanzas, aunque cualquiera que hubiera tenido el deseo de llegar a la cima de la montaña pudiera haberlo hecho. Muchas profecías, dijo el hada, están inconclusas, no se comprenden, o los seres se aferran a ellas esperando a que se cumplan volviéndose solo observadores, soñando con aquel Salvador que los rescate. Las profecías no son necesarias, alguien que tenga la esperanza y el valor puede generar un cambio, cualquiera con un corazón amoroso puede convertirse en héroe. En el caso de las ratas, la profecía pudo haber sido cumplida por cualquiera de ellas. Pero la rata tiene una tarea especial, en la zona seca se encuentra un hermano, un gnomo de la tierra que tiene un gato, les continuó explicando, él ha estado esperando por casi un siglo por esta bolsa que hoy voy a entregar a la rata, donde se encuentran los polvos de los colores perdidos que harán que toda la naturaleza vuelva a la normalidad. La rata se recordó del viejo gnomo, ahora comprendía por qué seguía allí, se dio cuenta que realizaba un acto de amor y la esperanza lo mantenía aferrado a aquellas tierras. También esperaba al valiente que le llevaría de nuevo la magia perdida. La mariposa y la rata se vieron por última vez, ella voló alrededor de sus ojos agradeciéndole, la rata le sonrió y el guía se llevó al valiente héroe hasta otro cuarto desapareciendo en un instante.
El hada entonces tomó a la mariposa y juntas volaron subiendo hasta la cima de la montaña. Al llegar allí la mariposa vio muchos árboles y muchas otras mariposas aferradas a sus ramas. Al verlas se dio cuenta que todas ellas tenían sus mismos colores. Sorprendida volvió su mirada al hada y ésta le dio una señal silenciosa indicándole que eran sus hermanas, su verdadera familia. Pero son muchas, dijo al mismo tiempo que su corazón latía con fuerza y alegrándose de no estar sola. Volaron a uno de los árboles más grandes. Cientos de mariposas colgaban de aquellas ramas cubriéndolo por completo. Parecía que era un árbol que en lugar de hojas tenía alas de mariposas. El hada amorosamente le explicó: todas ellas al igual que tú, sintieron el deseo de buscar la montaña. Aquí fue donde fueron concebidas, aunque no todas siguieron el mismo camino. A unas les fue más fácil regresar, mientras que otras tuvieron más retos, pero entre todas a ti te tocó el camino más duro. Eres una princesa de la valentía y por muchos siglos se acordarán de tu jornada. La mayoría de tus hermanas y hermanos encuentran el amor en este lugar. La pareja que las hace sentir completos, era ese deseo de amor el que impulsaba tu sueño, aunque tú misma no lo comprendías. De todas las fuerzas del universo, el impulso de unirte con ese ser especial es una de las más poderosas. La mariposa en silencio comprendía lo que el hada le explicaba. Frente a ella estaba su destino o quizás un nuevo comienzo. El hada desapareció y la dejó sola con sus pensamientos. La mariposa voló alrededor de aquel magnífico árbol sintiendo afecto por toda la creación. Efectivamente se sentía completa. Se paró en la rama más alta para observar el maravilloso cielo y la majestuosa montaña. Respiró alegría y sintió una paz interior como nunca la había experimentado. Sabía que estaba en casa. A lo lejos en la profundidad del firmamento vio llegar otro ser alado. Sus tonalidades de colores indicaban que era un joven y apuesto mariposa. Cruzaron sus miradas y una chispa de amor surgió inmediatamente entre ellos. Se acercaron, bailaron en el aire y sus corazones se fundieron para siempre. Fin.